Me dicen que lo tengo que dejar Ah, aquí. es que está pegado acá. ¿Es que se van a caer los papeles? Sí. Bueno, Te voy a dejar otro vaso de agua acá, porque será de Ricardo. estupendo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Soledad. Gracias al Grupo Security, admirado Renato Peñafiel, muchísimas gracias. Enhorabuena, Ricardo. Yo vengo de España con humildad y emoción a darles las gracias. El pasado 4 de septiembre los chilenos disteis al mundo una de las lecciones morales y políticas más importantes y conmovedoras de las últimas décadas. Una lección de madurez colectiva, de racionalidad política y de patriotismo cívico. Una lección que sirve no solo al resto de América Latina, sino también al conjunto de Occidente, de Montreal a México, de Buenos Aires a Barcelona. Lo raro es que algunos chilenos siguen en la inopia. Creo que algunos chilenos, o al menos una parte de las élites políticas chilenas, no son del todo conscientes del significado histórico del 4 de septiembre. Desde luego no es consciente el presidente Boric. He seguido con interés sus reacciones. Decir, como explicación a la aplastante victoria del rechazo, que tú no puedes ir más rápido que tu pueblo, denota mala fe o una mente política extraviada, desconectada de la realidad y desde luego mal asesorada. Creo que debería hacerle menos caso al español Pablo Iglesias. Es un hombre que fracasó como vicepresidente, que no aguantó la presión ni la responsabilidad del cargo, que prefiere el tuit, la tertulia y la arenga revolucionaria, es decir, el toreo de salón, a la tarea sobria, adulta y ardua del gobernante. Es natural. Para gestionar un país hay que tener un grado mínimo de madurez, no comportarse como un adolescente a perpetuidad. Y me temo que a estos dos amigos les falta ese hervor. No, los chilenos no son lentos ni van lento. El problema no es la madurez del pueblo, sino la de su presidente. El problema no fue el ritmo del proceso, sino su rumbo. Los chilenos quieren ir en una dirección distinta a la que marca la izquierda. Quieren ir a favor de la convivencia y de la democracia liberal. Hablemos de la convivencia y de la democracia liberal. Durante unos meses convulsos, por momentos delirantes, Chile dejó de ser un modelo de reconciliación y racionalidad y se convirtió en un escaparate del sectarismo y la frivolidad. Durante unos meses pareció posible, incluso probable, que Chile fuera a liquidar no solo su constitución, que no es la constitución de Pinochet, señor Petro, sino la que asumieron como propia y reformaron una sucesión de presidentes socialistas, sino algo todavía más valioso, la voluntad de seguir viviendo juntos en libertad e igualdad. Fue un paréntesis triste que dejó imágenes para la historia del horror y del ridículo, desde el metro de Santiago reducido a cenizas, hasta un ilustre miembro de la Convención disfrazado de dinosaurio y otro botando artículos desde la ducha. En España también hemos soportado escenas grotescas estos años. Un golpe de Estado, Barcelona en llamas, una declaración de independencia que duró 9 segundos, un presidente autonómico fugado en el baúl maletero de un coche, en fin. Ninguna democracia está libre de un brote adolescente. Lo importante es que sea breve y que no deje secuelas. Pero para eso hay que comprender lo que ha ocurrido y señalar a los responsables. En Chile fue la izquierda la que en un ejercicio inaudito de frivolidad y sectarismo empujó al país hasta el borde mismo del precipicio. Agitó la violencia, arremetió contra las instituciones, sentenció la Constitución vigente y convirtió un mandato de reforma en una carta blanca para la ruptura. La izquierda intentó imponer su visión radical y sesgada del mundo, no en un programa electoral, que lo aguanta todo, ni siquiera en un programa de gobierno, lo que habría sido lamentable pero legítimo y en todo caso hubiera tenido solución, para eso están las elecciones, para cambiar a los gobiernos malos, intentó imponerla nada menos que en la Constitución. Y eso no es solo un delito de lesa concordia, es también una estupidez. Una Constitución es lo más importante que tiene una comunidad política. Son las reglas del juego del país, que deben servir para todos y por mucho tiempo. Una Constitución, por lo tanto, nunca puede ser de parte, ni mucho menos de un sinfín de partes contra el todo.
Las constituciones de parte nacen muertas, condenadas. Tarde o temprano acaban surgiendo otras mayorías nuevas que las tiran por la borda o las reforman, ahora a su imagen y semejanza. Bien lo sabemos los españoles, que nos pasamos el siglo XIX haciendo y deshaciendo constituciones hasta la guerra civil. Al votar masivamente rechazo, los chilenos os habéis evitado ese destino y también ese desgarro. Habéis rechazado el sectarismo y la frivolidad y habéis defendido el espíritu de concordia que toda constitución requiere para ser legítima y duradera. Sentido común, con el énfasis en lo común. Y yo os felicito de corazón. Pero el 4 de septiembre no solo fracasó el sectarismo, también fracasó un determinado proyecto político. Diré más. El 4 de septiembre fue una auténtica moción de censura del pueblo chileno al proyecto ideológico de Gabriel Boric. La responsabilidad, de nuevo, es aquí enteramente suya. Fue él quien vinculó su gobierno al éxito de la propuesta constitucional y fueron él y los suyos quienes previamente volcaron en esa propuesta todo su ideario, su visión de Chile, su visión del mundo. Ese ideario es un compendio de toda la chatarra ideológica que la izquierda reaccionaria ha puesto en circulación en los últimos años. Condescendencia con los violentos, desprecio a la propiedad privada, ataques a la libre elección, separatismo identitario, ecología malentendida, debilitamiento del Estado y hasta disolución de la nación. Quiero detenerme en esto último de lo que hablé en mi última visita hace 5 meses. El concepto de plurinacionalidad no era una simple concesión retórica a la diversidad étnica de los chilenos. Era una bomba de relojería contra la igualdad de los chilenos ante la ley y contra la integridad territorial del país. El señor Boric intentó hacer de Chile el laboratorio de un experimento inédito de deconstrucción identitaria de un Estado. Intentó introducir en Chile la semilla del separatismo que sufrimos en España, solo que peor, porque quiso introducirlo en las reglas del juego. Y aquí también le asesoraron mal los adolescentes españoles. España no es un Estado plurinacional, sino una única nación que se organiza como un Estado autonómico. Si hubiera sido un Estado plurinacional, habría sido probablemente más difícil frenar, como hicimos, el golpe separatista de 2017 en Cataluña, porque un Estado plurinacional es de alguna manera un Frankenstein, una suma, un conglomerado de naciones, y lo que caracteriza a las naciones es la soberanía, es decir, el derecho de autodeterminación, es decir, de secesión. El fracaso del señor Boric es, por tanto, el éxito de la nación chilena, una nación cívica, el concepto más luminoso que la inteligencia humana ha alumbrado para organizar nuestra vida en común. Lo comenté cuando vine en mayo, pero me gustaría reiterarlo. Los seres humanos venimos del fondo oscuro de la tribu. En nuestro cableado genético ancestral anidan el miedo al diferente y la búsqueda de protección y refugio en los que son idénticos a nosotros. Pero la civilización fue precisamente un sometimiento de esos instintos identitarios primarios, un viaje al encuentro de otras tribus y otros hombres, un viaje movido por la necesidad, por supuesto, pero también por la curiosidad y el ansia de conocimiento. Ese viaje alumbró una idea llena de fuerza y de decencia, la idea de que el valor de un ser humano y sus derechos no dependen de ninguna circunstancia identitaria, el sexo, la raza, la lengua, el acento o el lugar de procedencia, sino que son suyos e inalienables de nacimiento y dependen de su conducta, de sus hechos. Esa idea enterró el antiguo régimen y dio luz a la nación moderna, la nación no étnica, ni cultural, ni lingüística, la nación cívica. La nación de ciudadanos que invoca la Revolución Francesa cuando dice libres, iguales y fraternos. La nación que se reconoce en la Constitución de Cádiz cuando decía que España, esa bella expresión, reunión de los españoles de ambos hemisferios, es libre e independiente y no ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. La nación que se define en el artículo 2 de la Constitución Española del 78, la vigente, como patria común e indivisible de todos los españoles. Las grandes naciones también europeas, que tras matarse en 2 guerras mundiales, rechazaron la perversa idea herderiana de que a toda cultura corresponde un Estado y se dieron la mano para crear una unión económica,
política y moral. La querida nación que es y seguirá siendo Chile a pesar de la izquierda. Hay que reconocer que en esto la izquierda chilena ni siquiera es original. Simplemente imita lo peor de otras izquierdas europeas y americanas. La gran novedad política de los últimos 30 años es la traición de la izquierda a la igualdad y a sí misma. La historia es conocida, aunque algunos intenten reescribirla. En 1989 cayó el muro de Berlín y el mundo por fin comprobó que Raymond Aron, Alexander Solzhenitsyn y tantos otros tenían razón. El comunismo solo era hambre y miseria y violencia y represión. El liberalismo lo celebró y lamentablemente se echó a dormir, y la izquierda, en cambio, empezó a reinventarse, y ahí sí lo hizo. En un insólito ejercicio de travestismo político, prueba de su camaleónica capacidad de supervivencia, sustituyó la igualdad por la identidad como tótem y causa. Abrazó una nueva modalidad de colectivismo, en lugar de universalista, tribalista, y bajo esta bandera empezó a recuperar terreno, primero en las universidades, luego en los medios de comunicación y en la cultura, por fin en la política, hasta dominar el tablero. El tablero inclinado, la izquierda siempre arriba, el liberalismo, los conservadores abajo. La izquierda contemporánea lidera la involución identitaria en todo el mundo. Ha logrado convertir la desigualdad en políticamente correcta y el separatismo en mainstream. Promueve la discriminación por sexo, orientación sexual, lengua, origen étnico o color de piel. Enfrenta a unos colectivos con otros. Practica la censura y el linchamiento de quienes cuestionan sus dogmas o sencillamente reivindican la igualdad. Legitima y hasta legaliza la segregación. El ejemplo más impresionante de esto último es el capítulo de justicia de la propuesta constitucional chilena, felizmente fracasada. La aplicación de la justicia plurinacional habría supuesto el fin de la igualdad de los chilenos ante la ley, la legalización del segregacionismo, una vuelta a la sociedad de castas. Chile se habría convertido en un Frankenstein judicial y político, abocado de alguna manera a la implosión, porque la división de la justicia, de la ley, es el primer paso hacia la división del Estado. Analizado fríamente, lo que habéis rechazado ni siquiera puede llamarse una constitución. Una constitución separatista es un oxímoron, como dije en su día. Una constitución debe constituir, no disgregar, unir, no dividir, integrar, no segregar y mucho menos desintegrar. Pero al final se impuso el sentido común, en el más exacto y más bello sentido del término, con el énfasis en lo común. Chile no fracasó, fracasó Gabriel Boric. Habéis empezado a nivelar el tablero. Y ningún dato retrata esto de forma más gráfica y emocionante que la votación en las zonas mapuches. La victoria del rechazo en las zonas de mayoría indígena es una noticia especialmente feliz y esperanzadora, un hecho político de primera magnitud que liquida uno de los grandes mitos de la política contemporánea, que por cierto una parte de la derecha siempre acaba asumiendo, el poder del victimismo. La izquierda vive del victimismo, propio y ajeno. Primero enarboló los agravios del obrero hasta que el comunismo arrasó con los obreros. Desde entonces apela al victimismo de las minorías que históricamente han sufrido algún tipo de discriminación. No lo hace para liberarlas, sino para mantenerlas sometidas dentro de sus categorías y en su dependencia del Estado. Me lo dijo un día el admirable intelectual de origen somalí, Ayaan Hirsi Ali. Mírame a mí. Bajo el enfoque identitario yo soy un compendio de minorías. Mujer, negra, musulmana, apóstata, pero no, yo soy mucho más que todo eso. Soy un individuo, una ciudadana y sobre todo no soy una víctima. Tengo libertad y tengo responsabilidad. Los mapuches también. Por eso votaron rechazo. No quieren ser tratados como menores de edad ni tutelados por terceros. No quieren ser reducidos a la expresión de una categoría étnica ni que hable en su nombre cualquiera Elisa Loncón. Yo tampoco. Si no acepto que un hombre hable en mi nombre, ¿por qué tengo que aceptar que lo haga una mujer? Se llame Camila Vallejo o Irene Montero. Ser libre, ser responsable, ser un ciudadano, ser chileno, nada más y sobre todo nada menos. La categoría de máxima dignidad en un Estado democrático.
Esta idea tan sencilla y tan emocionante es la que triunfó el 4 de septiembre. Es un hito por el que os doy las gracias, en mi nombre y en el de millones de españoles. De hecho, el 4 de septiembre debería fijarse en el calendario como una fecha histórica, el día en que la izquierda identitaria sufrió la mayor y más inesperada de sus derrotas contemporáneas y en el frente donde más le duele, el ideológico y cultural. El día que perdió su superioridad moral y su relato. Ni los mapuches, ni las mujeres, ni los más vulnerables lo compraron. El día en que las mejores ideas de la Ilustración se reafirmaron tras años de complejo y de repliegue. El día en que Chile volvió a ser un modelo. Sí, vuestro éxito es una fuente de inspiración y marca el camino a seguir. Y por eso os pido un favor. No deis un paso atrás. Seguid avanzando. Esta no es una victoria de un partido ni de una facción. Es una victoria del orden liberal. Y ahora hablemos del futuro inmediato, de las negociaciones sobre cómo, qué y dónde negociar la futura Constitución. Haré algunas reflexiones por si pudieran ser útiles. Primero, lo más evidente. El chantaje de la violencia es inaceptable. La violencia estaba en el germen de la primera propuesta constitucional, en sus orígenes, y también por eso acabó mal. La violencia no puede ser nunca la partera de la convivencia. Segundo, el fracaso difícilmente sirve como borrador del éxito. El mejor sitio para un texto que ha sido rechazado de forma tan abrumadora es la papelera. No basta con retocar frases, limar excesos, es mejor empezar de cero, sobre una página limpia. Por ejemplo, la oferta de rebajar de 17 a 10 los escaños reservados a indígenas me parece una humillación, principalmente para los indígenas. En tercer lugar, y aquí sé que muchos, también en este auditorio, van a discrepar. Yo creo que el foro adecuado para redactar y negociar la Constitución no es otra convención, sino el Parlamento, el Congreso. Intentaré argumentarlo. Podría decir que la Convención ofrece muy pocas garantías de éxito, y sería verdad. Aunque se pacten los bordes, la primera convención también tuvo bordes y la izquierda los borró de un plumazo. También podría invocar, sobre todo después de escuchar a Ricardo, el coste. Exigir a los chilenos que en un momento de profunda incertidumbre económica sufraguen otras elecciones y a otros no sé cuántos convencionales no parece muy justo o razonable. Pero yo quiero ir un poco más allá o más al fondo. Empezaré con algunas preguntas. ¿De verdad creéis que los diputados chilenos no están capacitados o legitimados para redactar una propuesta constitucional? ¿Son de peor condición que los convencionales? ¿Están menos preparados? ¿Son menos inteligentes? ¿Tienen un peor conocimiento del país? Y en cuanto a su legitimidad, ¿a los diputados quién los votó? ¿Un cuerpo electoral diferente al que votaría a los nuevos convencionales? ¿Un cuerpo electoral defectuoso, mutilado, peor? La respuesta a todo esto es no. El Congreso es tan legítimo como cualquier convención constituyente. Los diputados fueron elegidos por los mismos chilenos a los que ahora se pretende convocar a una segunda convención. Y están tan capacitados, o quizás en algunos casos más, que algunos convencionales que vimos, para redactar una Carta Magna. Pero además, y esto es lo crucial en mi opinión, es su responsabilidad, su trabajo, su deber. Para eso existimos los políticos. Para eso les pagan, nos pagan. Para encarar y resolver los desafíos del país. Sobre todo lo que es desafíos que algunos políticos contribuyen a crear. ¿Vais a permitir que renuncien a esa responsabilidad? Con esto llego al fondo. Uno de los más graves problemas de la democracia en Chile y en todo Occidente es el profundo desprestigio de las instituciones y de la política. Bien lo sé yo que soy parlamentaria. Los parlamentos se han convertido en una mezcla de patio de colegio, circo de 3 pistas y reality show. Diputados que desde la tribuna lanzan mensajes vulgares, ramplones y de un alto voltaje emocional, que no buscan convencer a nadie, sino enardecer a una tropa cada vez más compacta y cerril. La degradación de la conversación pública es alarmante. ¿Qué decir de los políticos en general, incluidos los ministros? No sé si alguno pasaría el filtro para trabajar en el grupo Security. La tónica es la mediocridad
cuando no el esperpento. Este deterioro forma parte de un fenómeno más amplio y que afecta a todos los ámbitos: la destrucción de las jerarquías, el fin de los expertos. El periodista reducido a tuitero, el científico homologado al curandero, el parlamentario convertido en palmero y, en cambio, el influencer ensalzado como oráculo, el TikToker erigido en referente y cualquiera elegido presidente del gobierno. Vivimos en la era del coaching y las matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Esto no es una broma, se introdujo en la Ley de Educación Española. Matemática socioemocional con perspectiva de género. No es solo que el mérito se ignore, es que se combate abiertamente con la saña del cruzado. Y el resultado es que la política también está cayendo en las peores manos, las más mediocres, las más incapaces, las más irresponsables. Y la espiral se agudiza. ¿Qué ocurre cuando hay una crisis política y económica severa? Manden llamar a un tecnócrata, que venga Draghi. ¿Qué pasa si no podemos salir de un atolladero político? Convocamos a los aficionados o a los amateurs, una nueva convención. Tecnócratas y amateurs o aficionados, caminos distintos que desembocan en el mismo charco, que es la deslegitimación de la política y la legitimación de la antipolítica, gran aliada del populismo y principal amenaza a la democracia. No es casualidad que la palabra partidos ni siquiera figure en el texto de la propuesta constitucional rechazada. Es el síntoma de una afección más profunda. Durante muchos años Chile se distinguió por sus instituciones fuertes y sus políticos de calidad. Eso tiene que volver a ocurrir, entre otras cosas porque no hay democracia sin parlamento y porque no hay nada más importante que la política. Nos guste más o menos, es lo que más afecta a nuestras vidas, desde lo más pequeño hasta lo más grave, la vida y la muerte, la guerra. Tenemos que devolver a las instituciones y a los políticos chilenos, y no solo chilenos, su prestigio. Pero para eso solo hay un camino: devolverles su responsabilidad. La responsabilidad es lo que tensa, eleva, exige y emplaza. La responsabilidad es lo que distingue a los adultos de los niños, lo que forja líderes de enjundia y calidad. Si en esta hora crítica el Congreso renunciara a su potestad constituyente, se estaría desacreditando, invalidando. Si en este momento decisivo los parlamentarios no reclamaran para sí la responsabilidad de resolver el principal entuerto del país, estarían contribuyendo a su jibarización y descrédito. Estarían de algún modo asumiendo que ellos son el problema sin ni siquiera poder ser la solución. Y estarían también otorgando el mayor regalo que espera la antipolítica para seguir su cruzada desde fuera de las instituciones, erosionando las instituciones. Y sobre todo, y por último, estarían renunciando a la misión más trascendente y apasionante que jamás puede recaer sobre los hombros de un político, la de fijar el marco de convivencia para su generación y las siguientes. Me dirán, como me dijeron anoche, que esto ya está hablado y negociado, que los chilenos ya votaron el plebiscito de salida a la fórmula y que no hay nada más que hablar, se acabó. Bueno, no sé qué pasaría si algún encuestador volviera a preguntarle a los chilenos: ¿se podría aprobar otra convención con sus simpáticos convencionales o el Parlamento con toda la responsabilidad y todas las de la ley? Quizá otro tiempo y otro lugar puedan servir como inspiración. Es muy difícil pensar en Chile sin pensar en España. Nuestras historias se entrecruzan. La Constitución Española del 78 fue y es nuestra paz civil, un texto que puso de acuerdo a monárquicos y republicanos, ateos y creyentes, catalanes y castellanos, y que se gestó en el Congreso de los Diputados. 7 diputados reunidos en ponencia, los famosos padres de la Constitución de todo el espectro político, hicieron un trabajo extraordinario. El texto luego se debatió, enmendó en comisión y en el Pleno, y una vez aprobado fue sometido a referéndum, donde obtuvo un respaldo abrumador, sobre todo en Cataluña, debo decir, más de un 90%. La Constitución española no la redactaron tecnócratas ni aficionados, la nombraron políticos, diputados, hombres inteligentes, competentes, adultos, que entendieron que los principios y los pactos son compatibles y sobre todo que entendieron el sentido profundo de su oficio. Eran expertos, sí, expertos de la política, verdaderos servidores públicos. Esto, me parece, es lo que necesitamos ahora.
Yo creo que en Chile es la hora de la política, de la gran política, de la que se hacen las instituciones para las instituciones, de la que redunda en fortalecimiento de la democracia, la que estoy convencida va a devolver a este país todo el prestigio y toda la fuerza que le corresponden. Y ahora un apunte final. Chile no solo necesita una constitución, con casi idéntica urgencia necesita un buen gobierno. Gabriel Boric ha fracasado, se exhibió y fue exhibido como una alternativa joven y moderada al socialismo del siglo XXI, pero la ficción se ha venido abajo. Más que joven resultó ser un adolescente y más que moderado resultó ser débil y ya no puede disimularlo ni creo que consiga evitar el desgaste. Boric, el presidente Boric, es una ballena varada en la arena. Hay que empezar a construir la alternativa. Y aquí me dirijo a todas las fuerzas políticas y sociales que apoyaron el rechazo. Habéis rendido un inmenso servicio a vuestro país, América Latina y a Occidente. Habéis dado a la democracia liberal una impresionante victoria política y moral y cultural. Habéis demostrado lo importantes que son el optimismo, la valentía y la unidad. Cuando vine hace 5 meses todavía cundía un cierto desánimo. Algunos creían que la batalla estaba perdida, pero la única batalla que se pierde seguro es la que no se da. Vosotros la disteis y vencisteis. No permitáis que la fragmentación que promueve la izquierda os contamine y debilite. Aprovechad este impulso para formar el proyecto político que Chile necesita, reformista, claro, seguro, capaz de afrontar los enormes desafíos del momento. Una alternativa que los ciudadanos quieran votar no con la nariz tapada, no como mal menor, con entusiasmo. Hemos visto, cuando la elección es entre Petro y Hernández, gana Petro. Cuando es entre Castillo y Keiko, gana Castillo. Cuando es entre Biden y Trump, gana Biden o puede volver Trump. Cuando la elección es entre Lula y Bolsonaro, veremos, pero puede ganar Lula. Y una cosa más, trabajemos para reagrupar a todas las fuerzas democráticas de Iberoamérica. La razón necesita representación. Sé que lo haréis. Otro de los motivos de la profunda admiración que siento por vuestro país es la notable capacidad y cantidad de hombres y mujeres formados, capaces, solventes, valientes y brillantes que he conocido en los partidos, en las instituciones y más allá. Sí, aquí hay grandes líderes, grandes servidores públicos. Tenéis donde elegir. Cuando toque, buscad a él o la mejor. Anteponed el patriotismo a cualquier otra consideración, porque ahora sí no hay tiempo que perder. Los chilenos os necesitan y nosotros también. Sois la vanguardia de un cambio de ciclo, los únicos capaces de hacer que el espíritu del 4 de septiembre se consolide, perdure y extienda su luz allende de la más sublime y majestuosa de las cordilleras. De nuevo, mi sincera felicitación y mi más honda gratitud. Bienvenido, por favor, tú en el asiento de acá y yo los voy a acompañar desde el medio. Cayetana, interesantísima la presentación. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Tengo preguntas evidentemente económicas para ti, Ricardo, pero la economía no escapa de la política, lo sabemos. Tú no escapaste tampoco de la política ayer en la entrevista en el Mercurio y creo que después de la presentación de Cayetana corresponde precisamente eso. Ayer